Damas y caballeros, por primera vez me complace anunciarles que hemos tenido un buen livestream. No ha sido un 10, no ha anunciado Genshin en Switch o el anime, pero dentro de todo lo que hemos tenido últimamente en Genshin, en mi opinión ha sido un 7,5, 8, y cuando he preguntado a la comunidad, que creo que 1000 y pico de personas mientras lo veíamos en stream, si has estado ahí, pon ahí estuve ahí en los comentarios, ha sido un livestream de 8 de media de puntuación de la comunidad. Ha habido un 5 estrellas gratis que no es el de permanente, ha habido mejoras reales que nos van a ayudar y sorpresas que no esperábamos. Ha habido algún miñi como siempre, porque a la gente le gusta llorar y no sabéis qué gusto le tiene a llorar, pero bueno, no pasa nada. Hay que disfrutar de lo bueno e ignorar lo malo, tíos. Y prepararos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, porque de verdad que por primera vez tenemos un buen livestream con buenos banners. No es como os gustaría, pero ahora hablamos de los banners. Los códigos, como siempre, estarán aquí abajo, fijados en los comentarios. Gracias a Isaac, que es quien se encarga de ello en mi canal, uno de los mods. Así que bienvenidos al resumen del livestream del aniversario y de Notcry. De fondo, de hecho, estaréis viendo porque es como un resumen que hicieron justo al final y además ponen con diapositivas todo. Primero, los personajes ya los conocéis. Aino, Lauma y Flins. Haré un vídeo de cada uno para que sepáis cómo funcionan. Son fuertes, son muy buenos y obviamente es una decisión difícil porque no tenéis protogemas seguramente. Orden de los banners, que diréis, Phil, los banners. Pues bien, recordar que la C1 y C2 de Lauma son muy fuertes. Los banners son básicamente, primera mitad, Lauma con Nahida, y en la segunda mitad es Flins con Yelan y Aino como 4 estrellas. Es decir, al llegar a Notcry nos darán Aino gratis, pero luego los dupes de Aino no podremos sacarlos hasta la segunda mitad, donde vienen Flins y Yelan. Los personajes van a desbloquear cada uno su facción, al igual que en Natlan un pequeño gremio que ya conocemos. Sabemos que en Natlan hubo 6, quizá en Notcry hay 11 o algo así, creo que eran las facciones. Y aparte va a haber en la misma mecánica de Natlan, tanto del flojisto para movernos por el mapa, pero se llama Mar Primigenio, creo que era, o Mar de Antaño, pero es lo mismo que el flojisto. Y aparte va a haber las mismas puertas que nos regalaban escarchas. Ahora en Notcry va a haber unas puertas lunares, igual que las puertas de obsidiana de Natlan de las tribus, que nos regalan plumas, con lo cual muy atentos a esto. Luego tenemos, esto es como la exploración de Notcry general, que se va a basar en este caso en el tema, esto es parecido, ¿no? En el tema de la estatua lunar de Columbina. Y aparte, los banners aquí están, Lauma, Nahida. Bueno, primera noticia gordísima. Básicamente, la primera noticia gordísima es que hay un recopilatorio de Sumeru que no lo dije para nada, no me digan soy el CEO, no lo dije en 27 vídeos, pero efectivamente hay un recopilatorio de Sumeru con las armas y personajes que os dije. Haré un vídeo, por supuesto, del banner recopilatorio de Sumeru a ver qué merece más la pena. Luego, segunda mitad, Flins y Yelan, con Aino de 4 estrellas, y esto es el aniversario. ¿Qué van a dar al aniversario? Aquí hay 20 deseos, o sea, 1600 protos, 10 deseos, una pluma, una escarcha, 2 lunas y luego pues decoración de la tetera, una mascota como siempre en el aniversario, 8 libros y tal, que eso es lo de menos. Pero aquí viene lo fuerte. Van a dar un 5 estrellas gratis que no es el de permanente, aunque también van a dar el del permanente. Hay nivel 100, de verdad. Por fin ha venido el famoso nivel 100, que me parece una locura que no os podéis imaginar. Mirad, voy rápido para que todo se pueda abarcar. Aquí están hablando del aniversario. Mira, este es el 5 estrellas gratis de permanente. Tiene una mejora. Y es que la mejora del 5 estrellas gratis de permanente, a partir de ahora, no solo es por aniversario una vez, sino que los jugadores que entren a Genshin en cualquier época del año van a poder elegir un 5 estrellas gratis de permanente. Haré también un vídeo, y en ese vídeo voy a explicar pues, si es mejor Tignari, Diluc o lo que sea para empezar una cuenta, o los que ya sois antiguos, qué constelación merece la pena. Pero sobre todo, hay mejoras generales. Aquí dicen, hay 8 mejoras, ¿vale? Las primeras 4 son los piroculos y demás bolitas de las regiones, los santuarios de las profundidades y otro contenido antiguo. Va a dar experiencia de aventura para subir de AR, cosa que antes no daba, con lo cual es más fácil. Luego, nos van a dar recompensas para... O sea, nos van a dar que la primera semana de Notcry vamos a poder hacer los dominios sin restricción de día de la semana. Esto es la primera semana, no es permanente, pero si ven que a la gente le gusta, lo dejan permanente. Es decir, lo mítico de no poder farmear unos libros unos días o un material de arma otros días y tal durante la primera semana. Luego, la dificultad cooperativa se ha reducido. Esto es charla con la pared, no lo pidió nadie, pero bueno. Luego, el pase de batalla nos va a dejar elegir también objetos típicos de las regiones para ascender personajes, que esto sí que es bastante más bueno. Y luego,
En las pruebas de personaje, cuando ya has hecho la prueba del personaje anteriormente, no hace falta que la hagas otra vez, solo vas a reclamar la recompensa, que eso está muy bien para los jugadores antiguos. Siguientes cosas por aquí, que esto pues ya lo tenemos, hay otras 4. Dice... En la nueva versión vas a poder gradear la brújula y en la zona de Notcry vas a poder ver todo literalmente en el mapa. Esto es lo que os dije en un vídeo anterior, que se ha cumplido, por cierto, se ha cumplido el nivel 100 también, no sé si lo dije, pero básicamente nos dijeron algo así también en el livestream, como que esto se va a poder añadir al resto de brújulas del resto de naciones durante todo el año de Notcry. Mi opinión personal, pues cuando llegue el puerto de Dorman y alguna cosa de Mondstadt, pues lo habilitaré en Mondstadt, y cuando llegue alguna cosa de Liyue, pues el Liyue o así. Luego dice... puedes abrir los santuarios lunares para pillar plumas reroll, básicamente, el punto número 2. El punto número 3, el cuarto substat de los artefactos ahora se puede ver antes de subirlo. Esto es un ganamos muy grande. Y por último dice, se va a optimizar el método para reclamar recompensas de forma general. Aquí han explicado algunas cosas en el livestream, pero creo que va a haber mejoras durante todas las versiones de Notcry para que sea más calidad de vida a la hora de farmear en general, pero sobre todo las lunas condensadas, o sea, la resina condensada en vez de 40 van a ser 60. Pero es que además, si tienes 100 de resina, vas a poder darle a que quieres gastar 20 pues por 5 veces 100 de una sola vez, con lo cual vas a entrar, hacer una vez el dominio, gastar toda la resina, como en el Star Rail, por ejemplo, y te acabas. Es decir, ya no tienes que gastar tanto tiempo en farmear, si no lo haces una vez y ya gastas toda la resina de una, a menos que quieras cambiar de dominio. Esto es lo que dice ahí, lo de que vas a poder farmear todo durante la primera semana de Notcry, quizá luego lo ponen más semanas o al principio de la versión o algo así. Luego, este es el nivel 100, señores. Nivel 100. Básicamente, cuando ya reclamas un personaje que tienes, o sea, en el evento de reclamar personajes gratis del permanente, te van a dar materiales también gratis para ascender a ese personaje a nivel 60 para poder jugarlo. Que esto está muy bien. Y esto es lo del nivel 100. Esto es... Aquí es un ejemplo de tirar por un personaje que ya tienes C6, ¿vale? Sale Mizuki, pierdes el 50-50 y te dan ese material que estáis viendo ahí, que también haré una guía y un vídeo nuevo. Básicamente ese material te permite subir a los personajes al 95 y al 100. Haré un vídeo aparte. Asciende su ataque base y asciende su vida base. Y no lo han confirmado en el livestream, pero tiene pinta de que vas a poder subir el talento también a nivel 15, el famoso talento nivel 15. Con lo cual, la ulti de Bennett es posible que sea la primera alternativa en todas las cuentas, pero haré un vídeo aparte. Pero... esto solo va a ser cuando salga un personaje C6 y ya lo tengas C6 y salga la C7. Esto para personas que lleváis jugando mucho tiempo, aunque seáis free to play con personajes del permanente, os puede venir bien. En mi free to play creo que tengo Mona C6 en mi free to play, o sea que si saco un dupe de Mona me dan esto seguramente. Pero sobre todo es para super ballenas. Los super ballenas que saquen mucho de esto quizá les viene bien. O bueno, en algún caso concreto en el que a lo mejor tengas un personaje promocional C6 y llegue el banner de ese personaje y le quieras meter 300 deseos para farmearte 5 o 6 de estas, pues quizá también está bien, quién sabe. Ahí está, ¿veis? Lo que tampoco se ha visto en el livestream es si sirve para los 4 estrellas. Por ahora han puesto ejemplos solo de 5 estrellas y dirán, no, el viajero cuenta como 5 estrellas. Y como ven ahí, no hace falta gastar libros, no hace falta gastar mora. Uno de estos materiales te sube a nivel 95 y te sube la vida base, el ataque base y la defensa base, y del 95 al 100 hacen falta 2 materiales de estos, con lo cual para un personaje nivel 100 hace falta conseguir 3 materiales, es decir, 3 C7 para que me entendáis. ¿Veis? Ahí está, de nivel 95 a 100 le va a subir la vida base, el ataque base, la defensa base, y está gastando 2 materiales de esto para subir al nivel 100. Te lo pone en pantalla, confirmar. ¡Pum! Subido al nivel 100. Es esto básicamente el nuevo ítem. Vamos a ver cómo funciona y yo tengo la suerte de que posiblemente sí pueda acceder a ello para haceros contenido sobre ello. Porque tengo muchos personajes del permanente C6. De los promocionales no tengo ni uno. ¡Ni uno! Pero del permanente tengo 5, me parece, o 6 o algo así. Y con el evento este de un 5 estrellas gratis, pues voy a elegir un dupe de estos para que me den uno de estos materiales y probarlo. Y ver si el Bennett se puede subir la ulti o algo así. Luego, esto es para jugadores antiguos. Aquí he visto lloros, ¿vale? Esto es una constelación de un promocional. Como veis hay una constelación de Klee y hay una lista de personajes que también haré un vídeo aparte. Resumen, es un login diario durante una semana y cuando lo completas te van a dejar elegir una constelación de un personaje que ya tengas. Solo es una constelación, no es el personaje. Y tienes que tener al personaje. Y la lista es como os expliqué en otros vídeos. No soy el CEO, poner en el chat, es el CEO, lo ha dicho. Pero yo dije que si regalaban un 5 estrellas, iban a regalar un 5 estrellas que no estaba fuerte, no iban a regalar a Furina. Y es así.
¿Veis? Ahí, bueno, y el login está bien, porque te dan una escarcha y una pluma que también están bastante bien. Ahí está la lista, señores. Como veis, Baizu, Degia, Viajero, o sea, Wanderer, Nilou, Tignari, que es los del permanente, Ayato, Jae, Shenge, Ito, Kokomi, Yoimiya, Ayaka. Siguiente lista, como veis aquí. Jutao, Xiao, Ganyu, Tartaglia, Kiki, Monake, Chincli, Diluc Jin, Sino, Eula y Albedo. Ya está, eso es lo que hay. Prácticamente lo mejor podríamos decir que es Jutao, pero hay 80.000 carries Piro mejores que Jutao, pero bueno, está bien, es un dupe. Y para la gente que va a llorar por esto, que ellos se no, es que si soy nuevo no puedo sacar una constelación. Ya, es que literalmente en el livestream han dicho que quieren hacer cosas para los antiguos y para los nuevos, y no se puede contentar a todos. Para los antiguos han hecho esto, y para los nuevos lo que han hecho es que se pueda elegir el 5 estrellas gratis de permanente en cualquier época del año, independientemente del aniversario, que eso también es bueno para los nuevos. Hay para todo el mundo. Y a lo mejor eres nuevo, pero te gusta mucho Xiao y sacaste un Xiao cuando empezaste a jugar, y puedes sacarle un dupe, aunque no son muy buenos, la verdad. Pero bueno, haré un vídeo de esto, tranquilos, y por favor, nadie llore. O sea, no quiero en mi comunidad gente llorando todo el rato por cada cosa que hace Genshin. Criticar constructivamente es una cosa. Llorar como patología ya por defecto por todo lo que hace un jueguito que no le debes nada, que no sabe quién eres y que literalmente lo hace para que genere dinero y es su objetivo principal el cual está cumpliendo y tú no dejas de jugar pero tampoco dejas de llorar, es algo que debes ir al psicólogo y mirarte. Es una cosa ya de otro planeta después de 5 años. Si no te has acostumbrado a que Hoyoverse siga haciendo estas cosas y ya no lo entiendes a nivel normal, porque por desgracia es normal, pero tampoco hay que estar amargándose el día, tienes que ir al psicólogo. Deja el jueguito, toca pasto, busca un trabajo y no te amargues por unas monas chinas. Resumen, un 5 estrellas, una constelación de un 5 estrellas a elegir, ahí lo tenéis. Ahí está la lista, de otra manera puesto también. Y luego para cerrar... Bueno, para cerrar, básicamente este es el calendario de los eventos y todo lo que podemos elegir. Aparte, las armas de Notclay son muy buenas, los artefactos son muy buenos. Haré vídeo de armas y artefactos para que lo tengáis. Así que esto es el resumen del livestream, señores. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito. Y no lloren, joder, dejen de llorar ya, hombre.